Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un placer volver a verlos, saludarlos y darles la bienvenida, por supuesto, a Uruguay Debate. Y en esta ocasión, en este primer tramo de nuestro programa, tenemos al senador vertientista, senador frente amplista, de vertiente artiguista, Eduardo Brenta, a quien es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va, Brenta? Buenas noches y gracias por estar aquí. No, al contrario, un gusto es mío y realmente un placer estar aquí otra vez. Bueno, hay mucho para conversar, pero vamos a referirnos a un tema que por allí instaló a Canelones en el ámbito político nacional. Tiene que ver con la aprobación del crédito que finalmente le fue otorgado a la administración Orsi. Usted fue bastante crítico con la decisión de Charamelo. Es más, usted pidió la destitución de Charamelo, líder de Alianza Nacional en Canelones, que a su vez destituyó a Edil López, que fue quien votó afirmativamente estos 44 millones de dólares. ¿Por qué tomar esa decisión, Brenta? ¿Qué lo llevó a pedir la destitución de Charamelo del directorio de ANCAP? Son dos situaciones diferentes, ¿no? Una es la situación política generada a partir de la decisión de Alianza Nacional de expulsarlo, luego de esa situación confusa donde el presidente del directorio del Partido Nacional dice que el edil no pertenece más al partido y al rato intendentes del interior comienzan a decir que no, muchachos, estén entendiendo cómo es esto lo hemos hecho todos, de hecho negociaciones siempre hay, por lo tanto hay una especie de marcha atrás del directorio que no queda muy bien parado en esa situación. Ese es un tema, ¿no? Que es un tema político, me parece bien interesante lo que sucedió aquí en Canelones, porque de hecho también en Montevideo hay una discusión de características similares. No digo que el final sea igual, pero hay un debate respecto al fideicomiso que está pidiendo el intendente Acose. La situación de Charamelo es distinta. Primero es una confesión de Charamelo que realizan todos los medios de comunicación, particularmente una entrevista que le hace a Radio Carve, en la cual él dice estar en conocimiento de que la Constitución le impide realizar política partidaria. Él confiesa haberse venido a reunir con el edil, haber intercambiado con el edil, haberle ejercido presión sobre él para que no votara, etcétera. Todo un conjunto de actividades que corresponden a un dirigente político que, al ocupar un ente autónomo, está inhabilitado por la Constitución para ejercer la actividad político partidaria. La única actividad que puede tener un director de un ente autónomo o servicio descentralizado respecto de su partido político es ir a informar en relación a su rol y a lo que está sucediendo en el organismo donde representa su partido. O sea, Charamelo puede ir al directorio del Partido Nacional e informar sobre la situación de ANCAP y el tema de los combustibles, por poner un ejemplo. Pero no puede venir a Canelones a dirigir a su agrupación política, porque para eso la Constitución lo impide a texto expreso, digamos, la ley lo impide, y además usted verá que ningún director hace actividad político partidaria, y mucho menos en un tema tan delicado como ¿no? Por lo cual, en mi opinión, el presidente de la República, que es quien tiene la potestad de hacerlo, el Poder Ejecutivo en realidad, el presidente y sus ministros, deberían destituir a un director que violó la Constitución de la República. Es fácil, ¿no? Si mañana yo soy integrante del interior de ANCAP y vengo aquí a discutir con usted la situación del edil o cualquier otra situación de la coyuntura política nacional, al otro día el presidente me tiene que llamar y decir: mire, Brenta, váyase de aquí porque usted violó la Constitución. Eso me parece que la situación de Charamelo es tan clara que en una entrevista que se le hace en el programa Así nos va de Radio Carve, la persona que lo entrevista le dice: pero usted está violando la Constitución. Sí, él dice: yo sé que estoy violando la Constitución, pero en este momento era muy necesario que yo interviniera, etcétera. Eso está grabado. Brenta, usted ha planteado esto primero en la interna de su fuerza política, en el Frente Amplio, y después lo piensa hacer en la Cámara Alta, por ejemplo. Lo que pasa es que la potestad es del Poder Ejecutivo. Es Claro, pero sí. Entendamos, no. Una cosa es que lo pida Brenta y otra cosa es que lo pida Frente Amplio como fuerza política. Sí. Y una cosa es que usted lo haga en los medios y otra cosa es, en la Cámara Alta. Bueno, por ahora, en el marco de esta semana en particular, no ha habido condiciones. No, está claro. Sí. Sobre este tema, y la verdad que hay muchos temas en la vuelta, por lo cual es complejo. Hay sí coincidencia respecto a la actuación del director del Banco República. Lo que debe haber,
de la misma manera que los directores de los entes, cuando son promovidos por el Poder Ejecutivo, el Senado le otorga la venia, dice, está bien, usted puede ser director de ANCAP, para ejercer el proceso inverso de la destitución, el Poder Ejecutivo tiene que enviar la solicitud y el Senado levantar la venia, ¿no? Y por tanto el director queda destituido. O sea que la iniciativa política en esto no la tiene el Frente Amplio ni el Parlamento siquiera, ni el Senado. La tiene el Poder Ejecutivo, que debería tomar esta decisión. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto no es la situación puntual de Charamelo y ANCAP, etcétera, porque además yo francamente me enteré que Charamelo estaba en ANCAP cuando vi este hecho, no sabía que integraba el directorio de ANCAP, no recordaba. Normalmente su vocero es el presidente, ¿no? Por lo tanto, no es un problema de... Igual Charamelo se había hecho, digamos, ya en varias ocasiones público por sus enfrentamientos con el sindicato. Lo más reciente tenía que ver con aquella propaganda del sí en la columna de o en la chimenea, mejor dicho, de La Teja. Sí, está bien. Pero es mediático, Charamelo es un director mediático. Claro, yo no tenía presente... Pero usted me dice además, que hay un riesgo mayor, ¿por qué? Porque en realidad el riesgo es que si el Poder Ejecutivo no actúa y establece un límite claro respecto a la necesidad que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados cumplan con la Constitución de la República, el gran riesgo es que todos los demás comiencen a hacer lo mismo, ¿no? Entonces en realidad los directores de UTE, de Antel, de ANCAP, de OCE, etcétera, etcétera, comiencen a hacer campaña política desde sus entes, ¿verdad? Esa situación, ¿por qué la Constitución prohíbe eso? Para que efectivamente quienes ocupen esos cargos no lo utilicen en beneficio de su eventual carrera política, por decirlo de alguna manera, sino en beneficio del organismo que tienen que dirigir. Por lo general, hay algunos de esos directores de entes renuncian un año antes de las elecciones nacionales, precisamente ¿para qué? Para hacer campaña política, porque eso, como la Constitución lo prohíbe, se van un año antes y hacen campaña. Pero muchos no lo hacen porque no tienen vocación de ¿no? Muchos son funcionarios de perfil técnico, en algunos casos son funcionarios del ente que pasan a integrar el directorio y luego en un cambio de gobierno de repente dejan de integrarlo, por lo cual el respeto de esta norma constitucional no es un capricho, tiende a preservar al ente o al servicio descentralizado de que yo mañana no haga campaña como director de la OCE. Está claro. Brenta, usted me decía, hay otra mirada u otra lectura, ahora sí más política, y es sobre este apoyo a López y lo que desencadena o lo que origina esto en la interna del Partido Nacional. ¿Qué visión tiene sobre los hechos? Bueno, yo creo que me parece que el fenómeno que se sucedió con el edil López hizo emerger, en mi opinión, un conjunto de situaciones que ya estaban latentes en el Partido Nacional, ¿no? Porque paralelo a esto, en el Partido Nacional y en la coalición, o sea, paralelo a esto sucede, primero, que se culmina el referéndum, podrá haber muchas valoraciones respecto al referéndum. Vamos a hablar después. Digamos que el resultado fue muy estrecho. Hay una lectura política, la más notoria es la que hace Manini Ríos en ese videíto que le graban donde dice: si perdemos a 2 líneas perdemos las elecciones, o sea que es un cabeza a cabeza, él lo reconoce. Entonces, igual hay otra lectura para el Frente Amplio, y es que no sigue generando votos en el interior, o el interior le sigue dando la espalda a esa fuerza política, ¿no? Eso está bien. Es aquello de ver el vaso lleno o ver el medio vaso vacío. Creo que todavía se puede ir a un análisis más fino y ver que hay varios interiores, ¿no? En realidad, que hay un interior que es el litoral, que hay un interior que es el centro del país, y hay un interior que es el sur y otro que es el este, ¿no? Donde fundamentalmente toda la zona este del país es donde el no tuvo una diferencia muy importante que le permitió absorber la gran diferencia que es acá el Frente Amplio en Montevideo y Canelones y en Paysandú, donde gana el sí también. Pero digo, es otro tema, ¿no? Sí, sigamos con el razonamiento suyo. El hecho del edil, la decisión de echarlo de un sector político en forma
express, casi, ¿no? Clase, de perfil estalinista, digamos. Y ese anuncio que hace el presidente del directorio, donde dice que dejó de pertenecer, ahí podrá uno hilar fino si lo echaron o no lo echaron, pero la sensación que queda la gente que ve eso, dice, a este lo echaron, ¿no? Ya lo habían echado de su propio sector. Esa situación, en paralelo, casi en esos días, se produce una fractura en la bancada de diputados del Partido Nacional, en la cual un sector liderado por La Patria, por el sector de Gandini, en ese caso por el diputado Viviano, toma la decisión por una discusión respecto a quién coordina la bancada, un hecho que parece bastante menor por otra parte. Sin embargo, hace emerger una fractura en la bancada mayoritaria, la bancada del Partido Nacional, o sea, la bancada mayoritaria dentro de la coalición. En paralelo con esto aparece una cosa para mi gusto muy sorprendente, que es que un sector del Partido Colorado, que es Ciudadanos, concurre a una entrevista con el presidente de la República a plantearle lo que entiende el gobierno debe hacer para contener la situación de incremento de los precios y demás. Con muchos planteos, son muy similares a los que el Frente Amplio viene planteando desde hace mucho tiempo, e incluyendo cosas muy de fondo, como cambios al IRPF y demás, ¿no? Pero le hace ese planteo al gobierno y encabeza esa delegación que va a hablar con el presidente de la calle, 2 ministros que integran el Poder Ejecutivo. Entonces, parece muy extraño, ¿no?, que un sector que integra la coalición, que tiene 2 ministros en el Poder Ejecutivo, que dialogan con el presidente en forma cotidiana, diría yo, van en representación de un sector del partido, no de todo el partido tampoco, sino de un sector del partido, el otro sector lo critica, digamos, y le dicen al presidente, bueno, habría que modificar el IRPF, aumentar las transferencias en la tarjeta Uruguay Social del MIDES, aumentar las asignaciones familiares, bueno, no recuerdo exactamente, pero un conjunto de medidas, ojo, que yo la mayoría comparto, ¿no? Me parece que son necesarias, pero parece un poco extraño que la haga un sector, que la haga pública un sector del gobierno. Eso normalmente se discute en el gobierno. Yo escuchaba el otro día al ministro Peña decir, vinimos a plantearle al gobierno las medidas, cuando el gobierno es él, ¿no? Está claro. Es una cosa entiendo, interpreto el enfoque. Seguimos charlando, hacemos la pausa, ¿le parece, no? Brenda? Hacemos una tanda y ya continuamos con más Uruguay Debate. No se vayan. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Bueno, usted lo mencionaba antes de la pausa. ¿Para usted la coalición peligra? A ver, yo creo que la coalición tiene, compañero pone el ejemplo del cemento que une
a una pared, ¿no? En este caso, el cemento que une a la coalición es el Frente Amplio, ¿no? La coalición tiene un sustento desde el punto de vista de su coherencia ideológica y política muy débil, ¿no? Hay apenas un documento, ese compromiso por el país, que es muy genérico además, pero todos los días se expresan miradas muy distintas respecto a la realidad actual, al pasado, ¿no? Si usted asistió o escuchó parte del debate que hace pocas semanas, 2 semanas, hubo en el Parlamento respecto al pasado reciente, al decreto de guerra interno, una sesión que promovió el senador Maní Ríos, habrá visto que, como en su momento Wilson lo dijo, Wilson Ferrer Aldunate lo dijo, el Partido Nacional interpreta que la decisión de haber votado en aquel momento el estado de guerra interno, estamos hablando de 1972, ¿no? Ferrer Aldunate dijo luego que se había equivocado, ¿no? Que había cometido un error el Partido Nacional, particularmente él, en promover eso, que de alguna manera abría paso a la llegada de los militares al gobierno. Ahora, Brenta, ¿no está bien que existan distintas miradas en una coalición? No. Digo porque dentro del Frente Amplio, que se define como tal, también hay miradas muy distintas. Totalmente. Inclusive sobre lo que pasó en tiempos de dictadura, sí, ¿no? Sí, yo no critico las diferencias. Lo que digo es que la profundidad de los matices, ¿no? Yo he escuchado al senador Domenech diciendo que lo mejor que podía haber pasado por el tema del puerto era no haber intervenido en el tema del puerto, cuando en realidad el gobierno sacó un decreto que transformó en un monopolio el puerto de Montevideo, y hoy estamos enfrentando... Ojo que hay modificaciones gracias a Cabildo también, ¿no? La adenda se genera a raíz de una propuesta de Cabildo. Exacto, pero quiero decir, aún hoy, hace pocos días, ayer o antes de ayer, el senador Domenech decía que en relación cuando se anunció que la empresa Montecom inicia un juicio al Estado uruguayo, ¿no? Que puede ser multimillonario, en virtud de la pérdida de clientes que se está produciendo por el tema del atraque, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Pero que es resultante de ese decreto, que por otra parte, cuando el decreto se hizo público, tanto Cabildo como el Partido Colorado dijeron: nosotros de esto no sabemos nada, nos estamos enterando al mismo tiempo que ustedes de este decreto que firmó el ministro Heber con el presidente de la calle. Entonces, ese nivel de... A ver, el Frente Amplio tiene muchas miradas y muchos matices, pero también tiene mecanismos y formas de resolver las diferencias y procesar los acuerdos. ¿Por qué? Bueno, porque es una coalición y movimiento que tiene 50 años, más de 50 años de historia, y que ha aprendido a procesarlo. Aquí hay una coalición que nació en la segunda vuelta de las elecciones y que va desde un partido de profunda mirada, quiero ser cuidadoso, conservadora, ¿no? Como es Cabildo Abierto, donde hay un gran peso del sector de militares retirados y demás. Ya lo dijo Lust, ¿no? No lo digo yo. Dijo que hay muchos torturadores, dijo Lust, ¿no? Lo dijo él, es diputado de ese partido, ¿no? Luego el Partido Nacional, donde hay un predominio notorio del herrerismo, prácticamente los sectores no herreristas del Partido Nacional han quedado reducidos a 3 en 15 en el directorio, lo cual fue un éxito en su momento, pero quiero decir, lograron 3 cargos en 15, ¿no? O sea, el Partido Nacional, que siempre tuvo 2 alas grandes, ¿no? El herrerismo más conservador, más liberal, etcétera, y el wilsonismo, un sector más progresista, más de avanzada. Bueno, este sector prácticamente hoy tiene un peso muy, muy menor en las decisiones que toma el Partido Nacional. El senador Gandini ha dicho estar por fuera, ¿no?, de muchas decisiones que toma el gobierno, y me consta, porque lo viví, que en la discusión del presupuesto quinquenal hizo un gran esfuerzo para que se incluyera en el tema del ajuste de los trabajadores públicos una frase que dijera que al final del periodo se iba a recuperar el salario, y no logró que el Ministerio de Economía y Finanzas lo autorizara a incluir esa frase en el presupuesto quinquenal, por lo cual la certeza de que al final del periodo los públicos van a recuperar su salario es un compromiso personal de los legisladores. Brenta, para usted, ¿quién manda en la coalición de gobierno? Yo creo que claramente manda el herrerismo, pero totalmente. ¿Manda el herrerismo? Sí, ahora, sin embargo, si hacemos memoria, en los hechos más recientes, usted mencionaba el del puerto, yo le prestaba especial atención a esto, pero sin ir más lejos, estas propuestas que usted bien dice presentó Ciudadano, mucho antes lo había
presentado Cabildo. Yo creo que También Cabildo Cabildo se va adelantando constantemente, sobre todo en materia de propuestas económicas, y después la coalición dice sí o no. Y es más, en un razonamiento muy personal esto, yo creo que Cabildo tiene ciertos puntos de acercamiento con el Frente Amplio. De hecho, han votado en conjunto en alguna que otra ocasión en el Parlamento, ¿no? El tema es que Cabildo, en algunos temas, tiene una mirada, yo diría, de perfil nacionalista, populista, digamos. Por ejemplo, hay un discurso permanente de Cabildo de la defensa de las empresas públicas. Luego votan al revés, ¿no? Vamos a entendernos. Pero el discurso es ese, de un perfil nacionalista, muy similar a lo que fueron las posturas de los militares brasileños, por ejemplo, históricamente, ¿no? Que defendieron fuertemente la industria brasileña y particularmente la industria militar brasileña, que es muy importante. O sea, por eso digo que la coalición, a diferencia del Frente Amplio, que también tiene matices, la coalición tiene abismos, ¿no? Porque va desde miradas ultra neoliberales, ¿no? Básicamente en el arreísmo, y miradas de este tipo como Cabildo, que propone subsidiar sectores de la industria, por ejemplo, que es la antítesis de lo que piensa el neoliberalismo respecto a que el mercado asigna los recursos. ¿El Frente Amplio lo ve como un competidor directo en las próximas elecciones a los cabildantes? No. ¿Tal vez más que cualquier otro sector de la coalición? No, para nada. No. Yo creo que hubo quizá en algún momento, sobre el año, el 19, el año electoral, quizá hubo algún traspaso de votos del Frente Amplio a Cabildo, sobre todo en el área metropolitana y demás, sectores de escasos ingresos, ¿no? Que vieron una esperanza. Lo cierto es que Cabildo, en términos generales, no lo digo yo, lo dicen ellos, no ha logrado meter un proyecto, ¿no? O sea, todos los planteos que Cabildo ha hecho, salvo el que votó con el Frente, que el presidente vetó luego, ¿no? La ley forestal, los cambios a la ley forestal, Cabildo no ha logrado nada. Es lo que dicen los legisladores de Cabildo, lo dicen públicamente, ¿no? Y lo dicen también en el Parlamento. Entonces, en realidad, Cabildo propone permanentemente propuestas, proyectos y propuestas. Con algunos uno puede coincidir, otros no. Lo cierto es que no logra en el 90%, en el casi 100% de los casos, el apoyo del resto de los socios de la coalición. ¿Por qué? Bueno, porque las diferencias ideológicas y políticas son enormes, por lo menos en los discursos, ¿no? Luego hay un elemento común, que es tratar de evitar que el Frente Amplio llegue al gobierno. Ahora, lo que sí me parece es que la coalición lo que no da en el futuro, hoy la coalición está claramente dominada y conducida por el arreísmo. La Calle es el jefe de todo esto y los legisladores arreístas son, y los ministros, etcétera, los jugadores más importantes del gobierno, por lejos. Los otros son socios menores, digamos, ¿no? A pesar de que el Partido Nacional sacó el mismo 28% en esta elección que había sacado en la elección anterior. Es indiscutible las condiciones del líder de la calle Pou, ¿no? Sí, claro, obviamente, sí. Y también un estilo de conducción, esto lo han dicho muchos politólogos, ¿no? Se lo pregunto a alguien que ha militado gran parte de su vida en el Frente Amplio, exministro además, en este caso, porque muchas veces el político cae, yo no sé si tildarlo de error, pero sí de costumbre, de cuestionar todo lo que pasa del otro lado. Y yo creo que en realidad hay que tener una apertura mental en eso, ¿no? Hay que reconocer lo que se hace bien y por qué no imitarlo si se hacen bien las cosas. ¿La calle Pou ha gestionado bien o ha liderado bien, Brenta, a su entender? Yo creo que primero, me parece que la calle Pou se preparó mucho para esto, ¿no? O sea, tuvo una experiencia parlamentaria de muchos años. El Parlamento da mucha, ayuda mucho a tener una mirada país, ¿no? Ojo que el Parlamento no es ejecutivo, ¿no? O sea, no. Sí te ayuda mucho a negociar, si querés que un proyecto tuyo salga, y los tiempos, negociar con los tuyos y con los otros, ¿no? Además, por ahí pasan todos los proyectos. Claro. Entonces, en realidad, uno tiene una mirada capaz que más global, es cierto, que puede tener desde un ministerio. Yo creo que la calle consolidó una conducción y una fortaleza como líder de su partido, sin duda.
y quizá también de la coalición, notoria. Tanto es así que tú recordarás que ha habido reclamos permanentes de Maní Ríos y el Partido Colorado de crear una mesa de la coalición para discutir. La calle dijo, no, acá no hay mesa de nada, ¿no? O sea, acá el que manda soy yo. El que manda soy yo. Y, ojo, obviamente luego tienen que negociar alguna cosa, porque no. Sí. Pero está claro que el liderazgo es muy potente. El país de hoy propone la reelección de la calle, ¿no? Yo creo que ante la ausencia de una figura de ese peso, un editorial del país, me parece que como el Partido Nacional no encuentra un relevo. Lo que tanto se cuestionó. Digo, porque ahora critican a Boric porque, bueno, justamente se generó eso en Chile, bueno, ni que hablar también otros presidentes o otros sistemas políticos del mundo. Claro. Bueno, hoy hay un planteo de ese tipo. Yo creo que la coalición siente que no hay una figura en el Partido Nacional, que se supone que será el mayoritario, ¿no?, en la próxima elección. No es mayoritario porque la coalición no va a ganar las próximas elecciones, va a ganar el Frente Amplio, pero quiero decir... ¿Por qué está tan seguro de eso? Estoy seguro porque me da la impresión que si uno saca del medio no, si uno contempla el proceso, pero particularmente este proceso tuvo una característica muy particular, que fue la pandemia, ¿no? Yo digo, en tren de decir, bueno, reconozcamos lo bueno, yo creo que hubo un liderazgo. Nosotros fuimos muy críticos de toda la parte del manejo social de la pandemia, ¿no?, de los apoyos de los sectores, pero reconocemos que Uruguay vacunó en tiempo y forma, quizá mucho antes que otros países, etcétera. O sea, no hay por qué decir que está todo mal. Ahora, también la pandemia fue un paraguas, ¿no? La pandemia de hecho terminó. Yo no sé, sanitariamente hay gente que opina diferente, pero la verdad es que la gente ya se mueve de una manera normal. Por lo cual empiezan a aparecer los problemas normales. Entonces, frente a un país que tiene serios problemas del punto de vista social, donde yo veo que vamos a un aumento de la desigualdad muy grande, ¿no? Porque no todo el mundo ha sido perjudicado por esto. Hoy tenemos una especie de huracán. A nosotros nos decían que había viento de cola, ¿no? Hoy, si uno mira los precios de los productos agrícolas a nivel internacional, hay un huracán de cola, ¿no? Pero hay una cantidad de sectores que han perdido. No solo los trabajadores y los jubilados, que claramente hace 2 años pierden salario y poder adquisitivo porque el salario ha caído, como no cayó en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿no?, que aumentó permanentemente, y las jubilaciones también, sino además porque hay otros sectores empresariales, gastronómicos, hoteleros, etcétera, a los cuales la pandemia les dio un golpe muy duro, ¿no? Y yo creo que el gobierno se quedó corto, en mi opinión, en los apoyos. Pero no dejo de reconocer que en la parte sanitaria hubo un avance importante. Pero ahora vienen las consecuencias, ¿no? Entonces ahora hay que mostrar obras, inversiones. Entonces uno ¿qué ve? Ve que continúa esta política de ahorro. Se anunció, el Diario Observador encabezaba el otro día con un título que decía que se restringían $200 millones destinados a saneamiento. Una reducción de $200 millones en algo que tiene mucho que ver con la salud de la gente, ¿no? El saneamiento es muy importante para la salud de la gente. Brenda, para redondear, porque se nos va, se nos termina el bloque. Como ex ministro de Trabajo se lo pregunto, la reforma jubilatoria está en el horizonte. ¿Cómo debe pararse la fuerza política ante esta eventual propuesta que quiere contar con el apoyo de todos, ¿no? Lo ha dicho el propio presidente. Esto tiene que salir entre todos y si no, no sale. ¿Qué mirada tiene? Bueno, primero creo que el proceso que se dio de crear una comisión de técnicos no es el mejor, ¿no? De hecho, cuando el Frente Amplio se retira de esa comisión y presenta una alternativa, los técnicos de la coalición dicen, bueno, este no es el documento. No es mejor dicho, no es el proyecto de ley, es el documento. Veremos cómo esto se traduce en un proyecto de ley. O sea, hay una decisión política a tomar. Esa decisión es del gobierno. Acá el gobierno es mano en esto, ¿no? Es el gobierno que tiene que decir, bueno, acá está mi proyecto, ¿verdad? Vengo al Parlamento a discutirlo. Escuché con preocupación, porque yo creo que es una urgencia del Uruguay atender los temas de la seguridad social, ¿no? En un país que está envejecido,
Envejecido por suerte, ¿no? Porque ese envejecimiento responde a una elevación del nivel de vida de la gente, ¿no? Que vive mejor, que tiene mejor acceso a la salud, etcétera. Bueno, pero esto genera, como todos los países que van creciendo, un déficit en la seguridad social. Cada vez hay más jubilados y menos la relación activo-pasivo se deteriora. Escuché con preocupación, decía, al senador Gandini y también al senador Manini y a otros más, hacer referencia a que, bueno, si la reforma jubilatoria incluía elementos que pudieran poner en riesgo el resultado electoral del 2024, ellos no eran muy partidarios de avanzar por ese lado. Entonces, si el gobierno, que es mano, no presenta un proyecto, o sea, si la coalición no acuerda previamente un proyecto, temo que no va a haber reforma de la seguridad social en este quinquenio. Ojalá esté equivocado, ¿no? Brenta, ha sido un gusto charlar con usted. Quedan un montón de preguntas más, pero será para la próxima. Gracias por haber estado No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y ya continuamos con más Uruguay Debate. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate y ahora recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo al diputado nacionalista Álvaro Dastugue. ¿Cómo le va, Dastugue? Buenas noches y gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Renzo. Buenas noches a toda la audiencia. Contento, me siento en casa charlando con usted aquí en Uruguay Debate. La felicitación al caso. ¿Está presidiendo la Comisión de Adicciones? Así es, así es. Este mes pasado fui electo como presidente de la Comisión de Adicciones, así que tenemos un lindo trabajo por delante. Comenzamos hablando sobre eso. ¿Algún proyecto en particular? Tenemos un proyecto. ¿Este ámbito? Sí, claro. El primero de todos creo que es concientizarnos tanto al Ejecutivo como al Legislativo que debemos trabajar en el tema. De hecho, en la campaña electoral de la calle Pou en el 2018, lo que dijimos fue que le íbamos a dar una mano a todas aquellas familias que tenían a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos en situación de adicción, principalmente a la pasta base, que es lo más duro. Bueno, yo hago la autocrítica, reconozco que hemos hecho poco con el tema de la rehabilitación, principalmente educación, concientización, así que vamos a trabajar en esa línea, Renzo. ¿Qué hay pensado? Lo primero, que tuvimos la primera sesión en la Comisión de Adicciones el mes pasado, tenemos el primer martes ahora de mayo y vamos a citar a Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, para preguntarle cuáles son los planes de la Junta Nacional de Drogas, y vamos a citar a algunas otras autoridades como Apetit, el comisionado parlamentario, sabiendo que un foco de adicciones muy fuerte son los centros penitenciarios, y luego quedamos de recorrer algunos centros de rehabilitación públicos y privados de nuestro país para tener insumos
y tratar así en común acuerdo, tanto con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Nacional, de presentar proyectos en común que partan y que nazcan en el seno mismo de la comisión con una visión de interés general. Usted ha sido crítico con Radio. Yo he sido crítico con Daniel porque considero que la Junta Nacional ha sido monotemática, se ha hablado exclusivamente sobre el tema marihuana y creo que tenemos muchas aristas. Debemos trabajar en la oferta, que creo que el Ministerio del Interior lleva récord en cierre de boca de pasta base, debemos trabajar más, pero creo que debemos trabajar mucho en la concientización, en los proyectos de rehabilitación, en ayudar y informar a los padres y a la familia cómo tratar a un hijo adicto, y en una cantidad de temas que creo que se ha trabajado poco. Es verdad que tuvimos la pandemia por delante, pero ya no es excusa. Usted dijo que Radio no representa a sus votantes. Yo manifesté lo que tú acabas de afirmar, lo hice en una nota de prensa que me hicieron cuando Radio critica el prohibicionismo y considera que hay que legalizar y avanzar más en la legalización de la marihuana y de otras drogas. Yo creo que el electorado que yo represento no le interesa seguir legalizando drogas en nuestro país ni atacar el prohibicionismo. ¿Habría que cobrar o aplicar un impuesto a los clubes canábicos, por ejemplo, o a los emprendimientos de marihuana y también a aquellas que se venden en farmacias? ¿Está de acuerdo con esa propuesta de Cabildo? Yo estoy de acuerdo con esa propuesta de Cabildo, no solamente eso, sino que habría que rever muchísimo el tema de la regulación del cannabis, que terminó siendo una propaganda a consumir cannabis, porque no terminó regulando el cannabis, porque hoy muy pocos pueden acceder al cannabis recreativo en las farmacias. De hecho, hasta el día de hoy, Renzo, hay departamentos que no tienen venta de cannabis psicoactivo. Entonces, en Montevideo te pueden vender a los que consumen cannabis, pero en Salto o en algún otro departamento que no existe venta de cannabis no puede comprar y la gente de Salto va a venir acá. Entonces es bastante enredado. Yo siempre critiqué porque fue una política, un proyecto votado a las apuradas, sin concientización de lo que se estaba haciendo, con publicidades en los medios de prensa que lo único que llevó es a bajar la percepción del riesgo, y esto aumenta el consumo y lamentablemente aumenta el consumo y baja la edad de inicio del consumo de drogas a nuestros niños y adolescentes, que es lo más triste que ha llevado adelante la regulación del cannabis. Cabildo dijo que Radio no estaba a la altura del puesto. ¿Usted piensa lo mismo? Yo no quiero afirmarlo de esa forma. De hecho, tengo una muy buena amistad con Daniel Radillo, creo que es una persona muy capacitada, creo que es una persona muy inteligente. Yo entiendo que la Junta debe trabajar en otras áreas que no está trabajando, y es seguramente lo que le vamos a mencionar cuando sea citado la Comisión de Adicciones. Dastugue, ¿usted ha hablado con estos movimientos sociales o civiles, como por ejemplo las madres de adictos a la pasta base? Constantemente. ¿Ha logrado nutrirse de lo que dice la gente, de lo que pide la gente? Constantemente. Yo he entrevistado a madres que están verdaderamente desesperadas, al punto de denunciar a sus hijos. Tiene que estar una madre muy desesperada para pedir que su hijo vaya preso, pero ellas argumentan que es eso o la muerte. Para pedir que vaya preso, para dejarlo en la calle, para no darle comida, para no permitirle entrar a su casa, como tú decías, para denunciarlo, y otra cantidad de cosas más, en una desesperación porque no tienen la solución, ni saben cómo solucionar la situación de adicción, que es lamentable. Ahora, si se sabe todo eso, ¿por qué no se hace nada? Es lo que yo estoy solicitándole a la Junta Nacional de Droga que debemos hacer. Nosotros debemos reunirnos con las madres que tienen problemas de adicciones, debemos sacar publicidad en los medios de prensa, debemos hacer cadena nacional, debemos tener un teléfono para solucionar, debemos tener un grupo de staff de profesionales que le digan al papá: mirá, no le des plata a tu hijo, o mirá, o no le abras la puerta, o si abres la puerta, o traerlo acá, o cuando tiene los ojos así, o cuando te robó, empieza en esta línea, aconsejarlo en cómo llevar adelante la adicción de su hijo. Ahora, yo no le voy a discutir de esto porque usted sabe muchísimo más que uno, ¿no? Pero ¿es lento, es progresivo el consumo hacia la pasta base? Digamos, nadie comienza consumiendo pasta, sí lo hace con marihuana, con alcohol, con otras drogas más blandas hasta llegar a la dura. A mi entender, más del 90% ingresan con el alcohol, que es una droga social aceptada. Ahora, ¿y se da del alcohol directamente a la pasta base? No, es la marihuana. La marihuana es la puerta de entrada a un camino de drogas que no sabemos dónde termina.
No existe otra respuesta. Yo trabajo con muchísimos adictos en Canelones, en Montevideo y en el resto del país, y casi todos, por no decir todos, porque hay algunas excepciones, ingresan al mundo de las drogas con la marihuana. Ahora, es muy difícil aquel que consume droga equiparar el pegue de la marihuana con el pegue de pasta base. Son drogas absolutamente distintas. Totalmente hay gente distintas. que fuma marihuana a nivel recreativo, hay gente que fuma marihuana porque tiene un dolor y quiere abstraerse, y la pasta base es totalmente diferente. Hay gente que fuma marihuana. ¿Cómo puede ser que alguien que fume marihuana automáticamente empieza a quemar pasta base? Y hay gente que fuma marihuana y fuma marihuana toda la vida y no pasa la pasta base. Pero nosotros, ese es el punto, ahí quería llegar. Entendí que quería llegar ahí. Pero nosotros tenemos que mirar, como todos los proyectos de leyes del que llegan al Parlamento, con un interés general. Ese porcentaje, Renzo, que fuma marihuana toda la vida, y es un fumador de marihuana pacífico, que no molesta a nadie, tranquilo, es el margen más pequeño que existe. Lamentablemente, todo aquel, o la gran mayoría que va a fumar marihuana porque tiene algún problema interno, porque tiene algún dolor, porque se puso mal, porque su papá lo abandonó, porque su mamá esto, porque tiene problemas económicos, problemas sentimentales, dolores del alma, dolores del corazón, que inmediatamente después de probar la marihuana, lo que quiere es un pegue mayor. Lo que quiere es salir de lo natural y va a probar la otra droga, porque en el mundo que ingresó están todas las drogas y es difícil entrar solamente y quedarte con la marihuana, porque la mesa está servida y otras drogas disponibles. ¿Cómo combatís la pasta base? Bueno, no solo cómo la combate uno, uno Estado, ¿no? Bien, o uno gobierno, bien. Sino cómo darle una respuesta a esos cientos, ¿qué digo cientos? Miles. 200 y pico de miles. 200 y pico de miles, usted lo ha dicho. Padres, madres que quieren que su hijo se recupere y no tienen. Bueno, ahí tenemos, y no tienen está bien. Plata para una clínica de rehabilitación. Usted lo sabe mejor que yo. Sí, claro. ¿Cuánto está en promedio? $1.500, $2.000. Es una locura. Eso es una barbaridad, es muy difícil pagar una rehabilitación. ¿1.500? Sí. De ahí para arriba, según la clínica que vayas. ¿Por año? No, por mes estamos hablando. ¿Por mes? Por mes, una clínica privada. ¿Manantiales está eso? Está ese promedio. ¿Dianova está eso? Dianova creo que un poco menos, pero tenemos un promedio de más de $1.000 por mes para internar a un chico en una clínica privada, de las que se consideran efectivas, ¿no? ¿Y cuántas respuestas públicas hay? No llegan a 100 camas disponibles de parte del gobierno para un chico que quiera rehabilitarse de la pasta base. ¿En un solo lugar que el Portal Amarillo? Hay 3 lugares, 4 lugares máximo, ahora se están proyectando abrir algunos más, pero tenemos el Jagüel en Maldonado, tenemos el Portal Amarillo en Montevideo, tenemos puertas abiertas en Artigas, y estaban en Mercedes y en Durazno por abrir otros más, pero estoy hablando de 100 camas disponibles para 200 y pico de mil ¿En personas. todos estos centros que usted acaba de...? En todos los centros públicos que existen en el país. 200.000 es la demanda, 100 camas disponibles. Exactamente. ¿Usted cuánto tiene en el Veraca? Nosotros en la organización que llevamos adelante tenemos alrededor de 1.500 camas. ¿Y hay lista de espera? Hay superpoblación y demanda constante. ¿Cuánto es la lista de espera? No me atrevo a decirte que haya lista de espera, porque todos se empiezan en un proceso de que van a entrevistas, sino, pero llenos siempre. Llenos siempre. Ahora, estamos. Permítame, ¿no? Ahora, le digo, usted está hablando de Veraca. Permítame decir algo. Es una deuda enorme, es una deuda pendiente enorme que tiene el gobierno, entonces, ¿no? Es una deuda que han tenido todos los gobiernos desde hace 20 años, y que ahora el gobierno es el gobierno de coalición. Y que ahora nosotros no estamos dando respuesta. Y digo nosotros, no estoy diciendo ellos, digo nosotros porque me siento parte del problema. Pero hablemos no solamente de Veraca, que tiene cerca de 1.500 camas disponibles, sino que hablemos de las otras organizaciones privadas, voluntarias que tienen. Existen más de 3.300 camas disponibles de organizaciones privadas. Entre las son becas, digamos, ¿no? ¿Un concepto de beca? No, porque la mayoría de ellas no hay una ley que determina que tiene que... No. La mayoría de ellas son iglesias evangélicas, iglesias católicas, que extienden la mano y abren puertas de sus chacras, de sus centros de ayuda al necesitado para toda aquella persona que necesita ayuda, que la mayoría son pasta base. ¿Y cuánto le costaría, está hecho este cálculo, cuánto le cuesta al Estado o al gobierno generar un centro de rehabilitación? Bueno, para que usted tenga una idea, yo tengo datos de los gobiernos pasados. Dígalo. Cerca de $4.000 por mes.
eso le cuesta al gobierno mantener un portal amarillo, digamos. Le costaba al por gobierno, decir algo, un portal amarillo. Yo voy a ser más específico porque fueron números que estudié y voy a hablar de lo que estudié y no de lo que, no sé, el Jagüel. ¿Ah? En Maldonado. ¿Es bueno? El Jagüel en Maldonado, ya que lo toma como modelo, ¿es bueno? Es un buen centro de rehabilitación, es una sociedad entre ACE, la Intendencia Departamental de Maldonado y la Junta Nacional de Droga, en aquel tiempo llevado adelante por Óscar de los Santos, ex intendente del Frente Amplio en Maldonado. Tenía un costo de $55.000 mensuales, a un promedio de entre 10 y 12 chicos por mes. Eso oscila. ¿Y estaba bien eso o era despilfarrar dinero? Para mí era un despilfarro tremendo. Puede llevar adelante mucho menos. La última vez que fui a Puertas Abiertas en Artigas teníamos 36 funcionarios para 10 internos. Entonces usted ve que no son efectivos porque la cuestión no es por la cantidad, sino que por la calidad. Y también oscilaba en un costo de cerca de $3.500 por mes cada chico internado en Puertas Abiertas en Artigas. Entonces yo lo que veo es que no se encuentra la solución ni la metodología, pues hay organizaciones privadas como la que yo integro y otra cantidad que han encontrado la forma de ayudar a los chicos adictos a la pasta base con muy pocos recursos mensuales. Muy poco. Del gobierno nada. Del gobierno absolutamente nada. Por lo tanto, deberíamos... ¿De ustedes es autosustento? Autosustento, totalmente. Por lo tanto, entiendo yo y es la propuesta que debería haber cierta asociación entre lo privado y lo público para darle respuesta a una cantidad de jóvenes que necesitan ayuda. ¿Cuándo tendremos una propuesta vinculada a esto? Y yo creo que en el correr de este semestre. Porque la visita que vamos a hacer... para hacer igual. Estamos ya a mediados de periodo. Ya estamos. Con la visita que vamos a hacer con la Comisión de Adicciones, el enfoque es observar, mirar, tomar como modelo y llevar y proponer y legislar. Latube, hacemos una pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Y luego seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero.
Seguimos con más Uruguay Debate. Lo vi a la derecha, si no me equivoco, de Iturralde en la conferencia de prensa por el asunto López. ¿Puede ser? Habían dos. Yo estaba a la izquierda del señor Iturralde. Me confundí, por eso. Lo que pasa es que usted estaba de frente. Debe ser, claro. Muy bien, estaba de frente y yo estaba a la izquierda del señor Iturralde. Un poco apresurada la decisión, ¿no? Bueno, si lo analizamos rápidamente, considero que es una decisión apresurada, pero por lo que manifestó el presidente del directorio del Partido Nacional es que habían habido conversaciones entre los dos, entre el presidente y el propio edil, que votó un fideicomiso de 44 millones de dólares a la Intendencia Canaria, y que en ese ida y vuelta habían entendido de ambas partes que el edil debía dejar el Partido Nacional. ¿Usted qué hubiese hecho si pertenecía a su... Digo, usted tiene una representatividad en la Junta de Canelones. Exactamente. ¿Qué decisión hubiese tomado? ¿Votar o no votar? ¿Expulsaba a su edila, por ejemplo? No, yo no pienso. Trabajamos con mucho acuerdo con la edil que trabaja con nosotros allí en la Junta Nacional de Drogas. No creo que haya hecho que fuera a hacer algo diferente de lo que el grupo hubiera delineado, analizado. Es muy raro lo que pasó con Alianza Nacional y Juan López. Es muy extraño lo que le sucedió a Richard Charamelo, un hombre de gobierno, director de ANCAP, con un edil que él propuso, porque seamos sinceros, Renzo, los votos no fueron del edil, ¿no? Los votos no fueron del edil para que saliera edil. Un edil vale 20.000 votos. Esto en Canelones sí. En Canelones. Y todos sabemos que Juan López no tenía ni 17.000, ni 15.000, ni 10.000, ni 5.000 votos. Esto es un grupo político, en este caso Alianza Nacional, que hace un acuerdo electoral con aire fresco y con otros sectores, el que yo integraba, que llevan a este señor a que ocupe un escaño en la Junta Departamental de Canelones. Por lo tanto, éticamente y moralmente, el edil se debe a un análisis, primero con su sector, con Richard Charamelo en este caso, que no lo tuvo, según palabras de Charamelo, y luego con la bancada, que sacamos electa los que hicimos ese acuerdo electoral, y conmigo el señor Juan López nunca habló, ni me llamó, y sé que con el resto de los ediles del Partido Nacional, de los diputados del Partido Nacional tampoco. ¿Habló el mismo día? Habló el mismo día, a la tarde. ¿En cuál votó? Y yo me enteré a las 12 del mediodía, usted se ríe, yo me enteré a las 12 del mediodía que el señor edil votaba afirmativo el fideicomiso, el mismo día. ¿Y qué pensó? ¿Qué pensó? Así lo digo, duro y parejo que había arreglado con el intendente. ¿Arreglado qué? Es lo que habría que preguntarle a él. Porque así no se hacen las cosas. ¿Por qué no se hacen las cosas? Porque él un momento, todavía no me respondió. Sí. Si usted hubiese expulsado o no a un edil que votaba diferente a lo que usted pensaba. Bueno, yo lo que le dije, que le dije... Bueno, pero yo quiero llegar a ese grado de resolución. ¿Expulsión o no expulsión? ¿Usted qué hace? ¿Reprimenda, expulsión? ¿Qué hace? Yo no me voy a meter en ese brete porque entiendo que no me va a pasar. Porque entiendo que juego con personas con ética y moral suficiente para estar en ese lugar. Por lo tanto, creo que no me va a pasar. ¿López no tiene ética y moral? Ha demostrado que no. Sus hechos y acciones demostraron que si él no habla con su diputado, no habla con su sector y no habla con quienes trabajamos para que él sea edil, así no se hacen las cosas. ¿Hay algún refrán que el que avisa no traiciona? Bueno, este no avisó. Avisar 2-3 horas antes de la votación no es avisar. Pero además, Renzo, meses antes habíamos tenido la propuesta del intendente de Canelones de un fideicomiso de casi 100 millones de dólares, más intereses, cerca de 100 millones de dólares. Y habíamos hablado con el señor López. Había ahí un grupo en el cual él se había manifestado que él no iba a romper sus principios, que él era un hombre de partido y que su sector decía, él iba a seguir el lineamiento del Partido Nacional. El sector, de hecho, imagínese usted, Renzo, que está en el ambiente, los audios de venida y de ida, inmediatamente de que el señor levantó la mano, empezaron a circular. Y hay audios del señor López mencionando que él no iba a traicionar su partido. Momento, vamos por parte. Primero, yo a usted lo tengo como una persona bastante
A ver, dígame. A ver, Dígame. porque además no nos conocemos hace 2 días. Estamos de acuerdo. Lo veo una persona maduro políticamente y coherente. Bueno, ¿no? muy bien, muchas ¿A gracias. usted no le parece Sí, señor. que si expulsan a López le terminan dando el voto que va a necesitar Orsi de ahora en más? No. ¿Se lo regalan en bandeja? No me cabe la menor duda. Entonces, ¿le parece una decisión madura y coherente políticamente que toma Iturralde? Yo lo que le dije a usted es que tanto Iturralde como López, por lo que nos manifestó el presidente del Partido Nacional, llegaron a ese acuerdo. Yo no le pregunté a Iturralde por qué, debido a qué, mira que puede pasar esto, mira que puede pasar lo otro. Considero que tiene la autoridad y la comunicación con las autoridades del partido para tomar esa decisión. Entiendo que López la había tomado antes. A ver, si usted me pregunta a mí, yo creo que López la había tomado antes, se lo comunica a Iturralde, y Iturralde dice, bueno, nos pusimos de acuerdo. Claro, y lo otro. Entiendo que el que se fue él, no que el Partido Nacional lo echó, queda claro. Sí, igual quien toma la decisión de retirarse, aquello del Partido de las Libertades, ¿no? Pero es que es un Partido de las Libertades. Pero pero si votás lo contrario te expulso. Escúcheme, usted que es una persona intelectual muy no, es demasiado lo que usted me dice. Inteligente. Mire que yo le voy a decir que la definición de libertad es responsabilidad. Usted es libre para Qué bien que queda con el presidente. Usted es libre. Que yo la libertad responsable, la pensó. ¿Le quedó bien o no? La viene pensando. ¿Le gustó o no? Sí. La libertad es igual a responsabilidad. Usted es libre de manejar un vehículo en la vía pública cuando es responsable de sacarse la libreta de conducir. López hubiera tenido libertad si hubiera sido responsable con quienes los llevamos a ese lugar y hubiera sido responsable de explicarnos por qué votaba un cheque en blanco, Bueno, a ver, al señor Orsi, que no había dicho qué iba a hacer con los 44 millones de dólares. Pero que hasta ahora no tenemos muy claro lo que va a hacer con endeudar 20 años más para adelante a todos los canarios. Entramos en esa discusión de que la banca entonces no le pertenece a quien se sienta encima, sino al partido. ¿Es así? Yo creo que es un equilibrio. Pero lo que me queda a mí muy claro es que el señor López debía haber comunicado por qué votaba el fideicomiso y no levantar la mano y salir corriendo. Él tendría que haberse sentado con sus colegas que lo llevaron al lugar donde está, que han discutido el otro fideicomiso con él, en una mesa decir, miren compañeros, yo estoy de acuerdo con Orsi, yo quiero votar el fideicomiso, mi gente en La Paz necesita esto, necesita una plaza, necesita, bueno, sí, mirá qué bueno. Porque escúcheme, el procedimiento fue vergonzoso y al que más daño hace, usted sabe al que más daño le hace, esto es al intendente Yamandú Orsi. Porque proponer un proyecto de endeudamiento a todos los canarios de 44 millones de dólares sin presentarlo a estudio, análisis, planificación y corrección y votarlo de forma urgente es una falta de respeto. 2 cosas más me quedan. Y seguramente va a ser candidato a la presidencia. Esperemos que si en algún momento llega a ser presidente de nuestro país, no actúe como actuó hoy en Canelones. 3 cosas más me quedan. 3 cosas. La primera, en el tramo anterior yo hablaba con el senador Brenta, lo tiene, ¿no? Eduardo Brenta, ex ministro de Trabajo. Él pedía la destitución de Charamelo porque como director de un ente público no puede hacer política y hizo política ese día. ¿Qué le parece ese planteo? No estoy de acuerdo con el señor Brenta. ¿Qué hizo política? ¿De qué hizo política? Terminó expulsando a López y habló justamente en distintos medios sobre el voto de este fideicomiso o de este crédito. Yo creo que lo que habló, yo lo escuché en varias radios el otro día, sí, en varias radios. Él habló de la actitud del edil, de su sector político. Él no habló de la política nacional, de la política canaria. Él habló de lo que había pasado. Bien, me parece ridículo. Bien, la otra. ¿Esto usted lo sitúa dentro de la lista 400? ¿A qué se refiere con esto? ¿El voto? Esto, no. La apreciación que usted me acaba de hacer, el hecho de estar al lado de Iturralde, bueno, en fin. Un Dastugue que se consideraba independiente. ¿Ahora es de la lista 400? No, nosotros seguimos con nuestra agrupación independiente. Seguimos independientes, no hemos dado ningún paso para ningún sector del partido político. Estamos trabajando en todo el país y muy fuerte en Canelones.
proyectándonos hacia adelante. Bien. Y una tercera parte. Llevamos la cuarta, me dijo 3 y van 4. No, adelante. Dos. Le pregunté de Charamelo, le pregunté de Brenta y ahora 400 la tercera. Pero la lista 400. Adelante, es un gusto para mí. A ver, y cambio radicalmente de tema. Se levantaron las medidas sanitarias de Astuve, se está trabajando con las medidas antiinflación o contrainflacionarias. Sí. ¿Qué le parece esto? Simplemente una idea, una opinión. Yo creo que me parece responsable cómo está actuando el gobierno. Lamentablemente, una vez más a la calle Pou le toca enfrentar o bailar por ahí, como decimos, con la más fea, en una crisis inflacionaria no de Uruguay, sino que nos golpea a nosotros del resto del mundo, desde la guerra hasta la situación de Argentina, la situación de Brasil, y creo que se están tomando medidas correctas y se están trabajando mucho en el tema, principalmente escuchando propuestas de otros partidos y teniendo las propuestas que ya ha mandado al legislativo y ya hemos votado. Pero me parece que es un trabajo diario de todos los días de estar analizando y tratando de darle la mejor calidad de vida a los uruguayos, y creo que el grupo económico del gobierno lo está haciendo las cosas muy bien. ¿Va a levantar la bandera wilsonista en Canelones? Yo voy a levantar ahora la que bandera... hablábamos de López, porque el origen de López es wilsonista. Lo tengo claro. Con Perdomo, usted estaba en ese grupo, ¿no? Yo inicié con Alberto Perdomo en el 2008. Y López es una herencia de Perdomo, ¿sabía, no? No sabía. Para mí estuvo toda la vida con Charamelo. No, pero estuvo con Perdomo, sí. Sí, mire que sí. No lo dudo. Pero sí. Bueno, le preguntaba eso, ¿va a levantar la bandera wilsonista en Canelones? Vamos a levantar la bandera wilsonista en Canelones, vamos a levantar las banderas del Partido Nacional, vamos a levantar las banderas con principios y valores sólidos para tener una mejor sociedad, y estamos con muchas ganas de trabajar y meterle para adelante. Como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente para mí, un saludo a toda la audiencia. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Uruguay Debate. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chau, buenas noches.